presentaré como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Transforma hoy mi corazón para ver tu voluntad agradable y perfecta. Muéstrame tu
Redentor y Rey, te adoramos. 20 Conferencia Misionera y año del centenario de la Iglesia. Quisiera decirles que estamos pensando justamente en la renovación de las promesas de fe. Hemos terminado nuestra conferencia misionera la semana pasada. Realmente ha sido de inspiración, de bendición, todo lo que hemos podido escuchar de los hermanos que hemos invitado, que han participado. ¿Cómo vamos a hacer la promesa de fe? No podemos hacerla en forma presencial, así que estaremos sugiriendo en esta semana a los hermanos que, como ustedes saben, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de prometer una ofrenda por un año, desde este mes de noviembre hasta el noviembre del 2021, pensando en ofrendar para la obra misionera, aparte de lo que uno ofrenda a la ofrenda general o a la ofrenda de los diezmos. Esto ha sido un desafío. La Iglesia hace 19 años que estableció esta ofrenda, esta promesa de fe para misiones. El dinero que se recauda va íntegramente para la obra misionera, para el sostén de los obreros, y nosotros estamos en este momento sosteniendo la obra misionera en el Bolsón, gran parte de la obra misionera en Colón, también parte de la obra misionera en el norte de África, y queremos pedirles, no hemos erogado dinero en lo que va en todo este tiempo para la obra de San Bernardo ni para la obra de La Boca, porque no se ha tenido necesidad, pero estamos pensando también en esto y pensando también en ser desafiados por el Señor para cosas mayores. Así que los animo en el nombre del Señor a pensar durante estos días. Ustedes van a recibir algo en los WhatsApp, cada uno de ustedes, y los que no tienen el WhatsApp, hoy haremos justamente un anuncio porque hoy comenzamos los cultos presenciales de la iglesia. Y vamos a decirlo, son pocos los hermanos que pueden ingresar porque por el protocolo realmente son muy pocos los que pueden estar en el templo. El protocolo pide una persona cada 15 metros cuadrados, y si ustedes sacan cuentas, con 150 metros cuadrados se pueden tener 10 personas, incluido el pastor, y para tener los 20, más de 20, por más que uno tenga superficie, no puede tener, hay que tener 300 metros cuadrados, que nosotros no los tenemos, y todo esto hace que esto se haga un poquito más duro, más difícil. De todas maneras, hay muchos de ustedes que no pueden estar por diferentes motivos, por cuidados, por salud, por edad, y todos nos respetamos y todos nos amamos y lo entendemos perfectamente. Y queremos seguir viviendo la unidad de la iglesia y vivir la unidad con nuestros obreros, con nuestros misioneros. Pensamos en la promesa de fe en esta semana y avanzamos en el nombre del Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu
estaciones del año también. Unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Te recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, @ieb.caballito. En Facebook nos encontrás como Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. Y en nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. No olvides suscribirte y activar la campanita para más notificaciones. Escribirnos para más información. Jesús no está buscando simplemente convertidos, sino discípulos. Terminamos una conferencia misionera, la número 20, y justamente escuchamos un mensaje el domingo pasado sobre la gran comisión de Jesús a sus discípulos. Y esa gran comisión dice, el Cristo resucitado dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y el texto sigue, id y haced discípulos. Y quisiéramos en esta mañana contestar esta pregunta y pensar, ¿qué es un discípulo? Y primeramente quisiéramos ir al Evangelio de Lucas. Hoy vamos a usar el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, con pocos textos. El Evangelio de Lucas en el capítulo 6 y en el versículo 40 nos va a ayudar a sacar la primera conclusión en esta mañana. Recuerden entonces que la meta final no es solamente la meta de Jesús en la Gran Comisión, que la gente se convierta a Él, sino que llegue a ser un seguidor de Él, que lleguemos a ser seguidores de Jesucristo, es decir, discípulos. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es como su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Los discípulos quieren ser como su maestro. La primera característica, ¿qué es un discípulo? Alguien que quiere ser como su maestro. Y un discípulo de Jesucristo es alguien que quiere llegar a ser como Él. Así que no es solo una decisión, algo puntual. Es algo que me involucra como seguidor de Jesucristo para que Él trabaje y no solamente transforme toda mi vida. Él me salva, transforma mi vida y tiene un propósito para que sea luz y sal de este mundo. En segundo lugar, Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27, nos dicen lo siguiente. Si alguno quiere venir a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
¿Qué se desprende de este texto? La segunda enseñanza o el segundo punto del bosquejo de esta mañana. Los discípulos han renunciado a todo lo que poseen para seguirle. Es decir, los discípulos de Jesús nos convertimos en mayordomos de Él. Un mayordomo es aquel que administra bienes de su Señor. Los bienes no son suyos, simplemente el dueño y Señor le da la potestad de que pueda administrar estos bienes. Nos convertimos en mayordomos. Primero de todo está Cristo y nosotros queremos seguirlo a Él, queremos imitarlo a Él y queremos mirarlo a Él, mirarte solo a ti, Señor. Un discípulo es aquel que ha renunciado a todo para seguir a Jesús. En tercer lugar, dice la Escritura en el capítulo 8, versículos 31 y 32 del Evangelio de Juan. Dijo Jesús a los judíos, aquellos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos dice este otro texto? En tercer lugar, nos dice que los discípulos permanecen en su palabra y son obedientes a ella. Así que no solamente quieren ser como su maestro, no solamente han renunciado a todo para seguirle, es decir, se han convertido en mayordomos de Jesucristo, sino que este otro texto que acabamos de leer en Juan 8 nos dice de que los discípulos obedecen la palabra de Dios, permanecen en su palabra, obedecen los mandatos de Dios. Hay una diferencia entre haber creído en Jesús y ser un discípulo. El Señor quiere más que eso, no solamente que creamos, sí hay que creer en Él, pero no solamente eso. Creer en Él significa creer en Él como Salvador y como Señor y poner a disposición nuestra vida, no solamente para que nuestros pecados sean perdonados, condición sine qua non, que solamente Jesucristo puede dar para que nosotros seamos salvos, sino también Él tiene un propósito. La salvación comienza aquí, se perfeccionará en el día postrero. Mientras tanto, la obra de santificación se realiza en nuestra vida y Él quiere hacer algo con nosotros. Tiene una misión para nosotros en este mundo, pero para eso Él necesita que nosotros le sigamos. Lo seguimos a Él mientras Él nos guía. ¿Cuántas veces en la Escritura se presenta a Jesús como el pastor y se presenta justamente la vida pastoril del pastor y las ovejas que siguen al pastor? El pastor que guía al rebaño, a las ovejas. Nosotros somos discípulos, lo miramos constantemente, debemos mirarlo constantemente y seguirlo a Él. ¿Van captando cómo vamos avanzando? La pregunta es, ¿somos nosotros realmente discípulos de Jesús? ¿Somos seguidores de Jesús? Los discípulos permanecen en su palabra. Aquí hay un concepto bien, arraigado del reino de Dios. Justamente en un reino los súbditos obedecen al rey. El rey es el que tiene la potestad sobre todo el reino. El rey es la ley en una monarquía. En el caso del reino de Dios, nosotros que somos parte de ese reino, debemos obedecer al rey. En ese reino cada uno no puede hacer lo que quiere. Eso es en el reino de este mundo, en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas. Cada uno hace lo que se le parece, lo que cree conveniente. Pero en el reino de Dios, aquellos que están ahí, que están voluntariamente en ese reino, porque hemos decidido seguir al rey, tenemos que obedecer al Señor. El reino de Dios es una realidad donde Cristo es servido como rey, donde Cristo es obedecido como rey y nosotros formamos parte de ese reino. En cuarto lugar, Juan capítulo 13, versículo 35 nos dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Así que los discípulos no solamente quieren ser como su maestro, no solamente han renunciado a todo lo que poseen, no solamente obedecen y permanecen en su palabra, sino que otra de las características de los discípulos, para poder contestar esta pregunta, ¿qué es un discípulo?, son personas
seguidores de Jesucristo, que se aman unos a otros. En esto, entonces, conocerán todos que ustedes son mis discípulos. En quinto lugar, Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué nos dice este texto? Que los discípulos dan mucho fruto. ¿Estoy dando fruto? ¿Estás dando fruto? ¿Qué significa dar fruto? Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de testimonio en la evangelización, frutos de compasión y de amor al prójimo en su necesidad. ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos siendo luz y sal de esta tierra? Hay un concepto lindo para poder explicar esto de ser fruto. Las iglesias son organismos vivos, no son instituciones. Tienen cuestiones institucionales, pero no son instituciones, no estuvieron nunca en la mente del Señor de esa forma. La iglesia es un organismo vivo, conformado por todos aquellos que seguimos a Jesús, por los discípulos, por los que obedecen a Jesucristo. Las iglesias son organismos vivos y los organismos vivos se reproducen. Si ustedes piensan en un árbol frutal, como puede ser un ciruelo, un naranjo, lo que a ustedes se les ocurra, ¿cuál es el fruto? Y dice, bueno, el fruto de un ciruelo es la ciruela. En realidad es más que eso. El fruto del ciruelo es otro ciruelo. Cuando la ciruela sale, adentro hay un carozo que tiene una semilla, y lo mismo pasa con el durazno, y lo mismo pasa con otros árboles. Y entonces lo que se espera es que esa semilla dé origen a otro árbol. Los discípulos dan fruto, los discípulos se reproducen. Eso es un discípulo. Estás siendo un discípulo. Sos un discípulo de Jesucristo. Conclusión. Fíjense lo que dice Lucas 23. Y decía a todos, Jesús, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Según este texto, los discípulos se niegan a sí mismos, toman su cruz cada día y obedecen los mandamientos del Señor y los ponen en práctica. ¿Es Jesús nuestro Señor o solamente un amante que visitamos los fines de semana para cantarle canciones de amor? Esto dice un autor que se llama Andrés Duncan, hace esta pregunta. ¿Es realmente nuestro Señor o es solamente un amante fuerte? Es un concepto duro. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? Contestamos ¿qué es ser un discípulo? Y pensamos ¿qué es Jesús para nosotros? Porque en base a esa respuesta también tendrá que ver nuestra noción acerca del discipulado. Amós, el profeta Amós, en el capítulo 5, versículos 23 y 24, va a decir lo siguiente. El Señor le habla al profeta y le da esta palabra para el pueblo. Quita de mí, le dice el Señor a través del profeta al pueblo de Dios, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. La pregunta anterior es dura. ¿Es el Señor nuestro Dios, nuestro Señor? ¿Es Jesucristo nuestro Señor, el soberano de nuestras vidas? ¿Es nuestro Maestro? ¿O simplemente es para nosotros alguien que nosotros visitamos para poder expresarle cosas, decirle cosas, como alguien le puede decir a un amante, cosa que no hay que hacer a un amante para aquel que tiene una esposa, salvo que esa amante sea obviamente su esposa? Y después nosotros vivimos durante la semana como a nosotros nos agrada. Yo quiero que pensemos en estos días, después de la conferencia misionera, que entremos en la profundidad de este concepto. Jesús habla en los evangelios del discipulado. Jesús está dando ejemplos permanentes y está pidiendo, como hemos leído, que la gente lo siga. No solamente que crea, hay que creer, pero hay que seguir a Jesús. Hay que seguir a Jesús.
No importa los años de vida cristiana que tengas. Este mensaje es para los que han entregado su vida a Jesucristo hace un año, un mes, 6 meses, pero es para los que tienen décadas también en el Evangelio. Estamos fungiendo como discípulos. No nos hemos apartado del rumbo, no nos hemos apartado de esto. Cerramos en esta mañana diciendo que somos discípulos de Jesucristo. No somos discípulos de ningún hombre ni de ninguna idea, sino de Jesucristo. Al ser discípulos de Jesucristo tenemos la meta, perseguimos la meta de intentar y tratar diariamente de ser como Él, de vivir como Él hubiera vivido en lugar nuestro, en las instancias, en las circunstancias que nos tocan vivir. Y por último, no vivimos nosotros como el Señor, porque si Él es nuestro Maestro y nosotros lo queremos imitar, Él dijo que no había venido para ser servido, sino para servir, para morir, servir y dar la vida en rescate por muchos. ¿Es este también nuestro lema? Nosotros vivimos para servir y para dar la vida, no en rescate por muchos en el sentido de hacer lo que hizo Jesús en la cruz, pero sí para poder ser discípulos que están buscando hacer otros discípulos para su Maestro, llevándoles al Señor y no solamente hablándoles, sino mostrándoles con la vida cómo uno tiene que seguir a Jesús, cómo tiene que avanzar. O vivimos para nosotros mismos como vive el mundo. Algunos pueden realizar cosas que están mal y entonces ya quedan descartados, es decir, estos mundanos que hacen cosas que no tienen que hacer. Pero otros pueden hacer cosas loables, como por ejemplo ocuparse de su familia, ocuparse... Todo está bien, pero ojo, no estamos diciendo que el creer no importa. Si solo nos quedamos con el creer en Jesucristo, todo es algo individual, nuestro y del Señor, que no tiene repercusión a nuestro alrededor. Pero si vamos al corazón del mensaje del Evangelio, por supuesto que cada uno creerá, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Pero cuando nosotros creemos, lo seguimos, y al seguir a Jesús, nuestra vida lo imita, y Jesús vino para servir. Jesús pensó en cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que pensar en nuestro prójimo, en nuestro hermano, para poder vivir como discípulos del Señor. Terminamos entonces diciendo en esta mañana lo que dijimos al principio, que también es una cita del autor Andrés Duncan. Jesús no está buscando simplemente convertidos, sino discípulos. Yo te invito a ser seguidor de Jesucristo. Te invito en esta mañana, seguilo a Él. Si nunca lo has seguido, vas a confiar, tenés que confiar en Él. Que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, para darte nueva vida, para limpiarte, para perdonarte. Pero seguilo a Él en esta mañana. Creyendo, comenzás la carrera fascinante de la vida cristiana y procurá ser como Él. ¿Se puede ir por un derrotero y nunca claudicar y nunca tener dificultades? Es imposible en esta vida. Todos tenemos dificultades. Nosotros lo seguimos a Él. Si nosotros dejamos de mirarlo, vamos a caer. Si nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Jesucristo y ser sus discípulos, en el momento que pecamos, no estamos funcionando como discípulos de Él. Estamos obedeciendo a otro, al maligno, a las tentaciones, a nuestros placeres. Pero cuando nosotros decidimos serle fieles, ahí funcionamos como discípulos. ¿Qué pasa si nosotros nos desviamos? ¿Qué pasa si nosotros interrumpimos nuestro discipulado? ¿Se puede interrumpir el discipulado cuando el pecado viene a nuestra vida? Cuando caemos en pecado, nuestro discipulado sufre. Pero Él no deja de ser nuestro Señor. Y como le dijo a Pedro, ¿me amas? Allí al final del Evangelio de Juan. Y finalmente Pedro le contesta esa pregunta que es repetida 3 veces. Señor, tú sabes que yo te amo. Él no deja de ser nuestro Señor. Nosotros interrumpimos y dejamos de funcionar como discípulos. Volvamos a Él. Y empecemos a vivir como seguidores de Él. Y nuestra vida tiene que querer
tiene que anhelar ser como Jesucristo. Aprendamos a renunciar a todo lo que tenemos. Primero está el Señor. Y si eso sucede, nuestras vidas serán distintas. Nuestros matrimonios serán distintos, nuestras familias serán distintas, nuestros negocios serán distintos, porque ya no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Él. Obedezcamos, seamos obedientes. Amémonos unos a otros y no perdamos de vista que estamos para llevar mucho fruto. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que mi corazón arda por los que no te conocen, Dios. Yo quiero reflejarte y quiero llevar tu reino. Que mi corazón arda por los que no te conocen, Dios. Yo quiero reflejarte y quiero llevar tu reino, Dios. Pon en mí el sentir que hay en Cristo. Pon en mí el amor que hay en ti. Pon en mí el sentir que hay en Cristo. Pon en mí el amor que hay en ti. Corazón arda por los que no te conocen, Dios. Yo quiero reflejarte y quiero llevar tu reino. Que mi corazón arda por los que no te conocen, Dios. Yo quiero reflejarte y quiero llevar tu reino, Dios. Pon en mí el sentir que hay en Cristo. Pon en mí el amor que hay en ti. Pon en mí el sentir que hay en Cristo. Pon en mí el amor que hay en ti. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida.
vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De